Después de un interesante inicio con la franquicia, X-Men 2 intentó llevar más lejos el concepto y los visuales. ¿Es acaso esta la mejor película de X-Men jamás hecha? Después de la primera entrega, Bryan Singer y compañía se embarcaron una vez más en esta aventura donde los X-Men regresarían. Esta vez, el presupuesto era el doble y las expectativas eran más altas, para una franquicia que apenas había comprobado el interés latente de los espectadores. Para hablar del éxito de la saga, hay que destacar que aunque Bryan Singer no quería hacer una traducción exacta de los cómics, sí investigó bastante y se apoyó en los creadores que dieron vida a los personajes. Uno de ellos, Stan Lee. I consulted him on numerous occasions during the script development stage. I really wanted to feel his support and his approval of what we were doing and the world we were creating and how we were celebrating this thing he cut loose. Se dice que Bryan Singer no permitía que hubiera cómics de X-Men en el set. Sin embargo, le dio a todo su cast todas las ediciones que necesitaban para conocer a sus personajes. Alguien que también estuvo detrás de esta saga y que vale la pena destacar es Kevin Feige, el actual productor de Marvel Studios, que junto al productor Avi Arad dieron forma a esta saga de X-Men, a la saga de Spider-Man de Sam Raimi y otras cintas como Fantastic Four, entre más, que seguramente le dieron mucha experiencia a Feige para poder lograr lo que hace ahora actualmente en Marvel Studios. El inicio de ese universo cinematográfico, sin duda podríamos atribuírselo a estas primeras cintas de superhéroes, que respetaron mucho el material de origen y lo mostraron a nuevas audiencias. En esta segunda entrega, Bryan Singer tomó de inspiración varios cómics. Uno de ellos fue Weapon X, que narraba el origen de Wolverine, y tomó parte de la saga de Legacy Virus, que trataba sobre un virus que en los cómics había sido creado por Apocalypse y que invadía a los mutantes matándolos lentamente. Sin embargo, se pensó en que el villano fuera un humano, no un mutante. Por eso mismo, surgió el personaje de William Stryker, salido de los cómics, quien funcionaba para darle más trasfondo a Wolverine y ser el enemigo que quería acabar con los mutantes. La cinta comienza con un ataque a la Casa Blanca. En esta primera secuencia se puede ver un cambio radical. Si la primera película se sentía como algo de culto, algo que había extendido hasta lo más que podía su presupuesto, esta ya era una enorme producción de Hollywood. Bryan Singer tenía carta abierta para explotar visualmente casi enteramente las capacidades de los mutantes, en esta ocasión introduciendo a Nightcrawler, en una secuencia despampanante, precursora de las queridas escenas de Quicksilver. Los efectos especiales, con una inteligente puesta en cámara, nos dan un inicio lleno de intensidad. El conflicto social no dejará de ser el tema central, pero el espectáculo visual será aún más impresionante que en la primera entrega. Pronto descubrimos que Nightcrawler, como otros mutantes, están siendo controlados por William Stryker a través de una sustancia. Su meta es desestabilizar la frágil unión entre humanos y mutantes. Si en la primera película ya se planteaba la manera en que se segregaban a los mutantes, en esta segunda parte quedarás totalmente del lado de estos, apoyándolos contra todo. Hay mucho más desarrollo entre los personajes, sobre todo en la relación entre Scott y Jean y el triángulo amoroso con Logan. Todo en una creciente subtrama donde los poderes de Jean comienzan a salirse de control. Además, como ya mencionamos, tuvimos la inclusión de Nightcrawler. Este es un personaje muy querido por los fans, y la interpretación de Alan Cumming como este trastornado mutante es encantadora. Visualmente el personaje es muy atrayente, con tatuajes religiosos que se contraponen a su aspecto diabólico. Probablemente, este se convierte en uno de los referentes al hablar de esta segunda parte, ya que así como Wolverine y Rogue fueron los personajes centrales en la entrega anterior, Nightcrawler llegará nuevamente como un agregado que tomará foco central, ya que es un ejemplo de cómo la mutación puede ser más una maldición que una bendición. Nightcrawler lleva más lejos esto, por su simple aspecto. Si bien todos los que ya conocíamos tenían problemas para encajar en el mundo, para este ser azul es casi imposible por su aspecto. You know, outside of the circus, most people were afraid of me, but I didn't hate them. I pitied them. Do you know why? Because most people will never know anything beyond what they see with their own two eyes. Well, I gave up on pity a long time ago. Someone so beautiful should not be so angry. Jean o Scott o Storm podrían pasar desapercibidos, pero Nightcrawler es el extremo. Él realmente es un segregado de la sociedad, que ha tratado de negar su aspecto al extremo, con signos religiosos rodeando su cuerpo. Los X-Men se encuentran con un problema social más grande.
Cuando creían quizá que la escuela para chicos superdotados ya había significado un gran avance, pronto notarán que habrá aún muchas brechas que cerrar, y habrá una terrible respuesta contra su movimiento de inclusión. Esto lleva a algo que parecía poco probable, y es que Magneto y Xavier tienen que unirse. Dentro de sus distintas ideologías, ambos deben de dejar de lado sus diferencias para encontrar su lucha en común en contra de la represión. Junto a estos, vienen los jóvenes mutantes dentro de los X-Men que también entran en conflicto. Es una lucha entre el extremismo de Magneto y el pacifismo de Xavier. Para personajes como Mystique y Pyro, el ser mutantes no es una carga. Lo portan con orgullo y cierto cinismo. Por otro lado, Nightcrawler o Rogue son personajes que se cuestionan mucho si ser mutantes es algo positivo. El continuo rechazo los hace ser inseguros y los lleva a mostrar su aspecto o poderes al mundo solo si es extremadamente necesario. A la par de este conflicto, como dije, esta película adapta de manera abierta la historia de Weapon X, donde descubrimos más sobre el pasado de Wolverine. Logan había estado investigando mucho para conocer sobre sí mismo, ya que su memoria era borrosa. William Stryker se revela como aquel hombre que convirtió a Logan en un arma mortal, pero también descubrimos que Logan no era un hombre de bien, era un mercenario a quien no le arrancaron la vida como pensábamos. Más bien, no tenía una, y el proyecto de Weapon X le dio un nuevo destino. You are just a failed experiment. If you really knew about your past, what kind of person you were, you're an animal now. I just gave you claws. Todos estos factores agregan nuevamente a hacer a los personajes mucho más complejos de lo que generalmente se trataban a los superhéroes años antes. No eran solo los buenos de Buenolandia que combaten al crimen. El bien y el mal son muy subjetivos y cada personaje tiene matices que los hace interesantes. Nadie es perfecto, pero el mensaje central de la cinta es la aceptación, el mirar hacia adentro y poder comulgar con el pasado y el presente para poder ser mejores. William Stryker representa el anquilosado pensamiento de negar el cambio, la evolución, a tal grado de lobotomizar a su propio hijo, que simboliza el acto terrorista de quitar totalmente la libertad de un ser vivo para llevarlo en contra de su propia naturaleza. Uno de los elementos que hizo destacar a esta franquicia fueron los visuales, apoyados en gran medida por efectos generados por computadora, que para pronto hacen muy divertida la cinta. Ver cómo Mystique cambia de aspecto, ver cómo Nightcrawler se teletransporta, o ver las batallas entre los mutantes como la de Lady Deathstrike y Wolverine hacen que la película sea un agasajo en espectáculo. Y sí, a pesar del estigma que pueda llevar el ser un mutante, el tener poderes también puede ser divertido. Es todo lo que podrías esperar al ver a los X-Men. Aprovecha mucho los poderes de cada personaje para darles individualismo y personalidad. Si bien, por ejemplo, en los cómics cada uno modifica el traje del equipo para hacer lo suyo, aquí los poderes distinguen muy bien la actitud de cada uno, y sin duda hacen a los fans preguntarse qué poder es el que les gustaría tener de estos personajes. En ese sentido entiende muy bien la dinámica que deben tener los X-Men, y de nuevo cambia algunas veces las personalidades y actitudes de ciertos personajes de los cómics, pero en general funcionan. Logan nuevamente vuelve a ser el eje de la historia, y de aquí en adelante se volvería el favorito de los fanáticos. En aspecto el personaje en batalla es, como dije, sumamente divertido. Además, el expandir su historia genera más interés, ya que no contesta aún totalmente todas las interrogantes, algo que aprovecharían para hacer toda una película de Wolverine. Y con todo lo mala que pudo haber sido, el concepto del personaje sin duda es interesante. En general, la cinta es una confirmación de los mismos ideales que la primera cinta intenta plantear. Sin embargo, la lleva más allá y hacen que evolucionen las relaciones entre los personajes. El incluir más niños y mutantes en general hacen que quedes convencido de que ser distinto nunca debe ser sinónimo de vergüenza. Algunos tendrán distinciones que puedan parecer antinaturales, pero si bien no hay un lado del bien y el mal en la cinta, sí se condena la opresión y la negación a la diversidad. Every young person, even if whether you're in a minority or you're not, any young person at some point in their life feels different. They feel strange. They feel like they don't belong. And they dream of going to a special place where they could be taken care of and loved for who or whatever they are. Y a pesar de ese mensaje, la cinta en general es divertida. Bryan Singer como director perfecciona sus ideales plantados en la primera película, para acrecentarlas. Además, deja impactos en la historia que dejan abiertas las posibilidades, como la aparente muerte de Jean Grey, o el descubrir más el origen de Wolverine.
Las secuencias de peleas son entretenidas e interesantes de ver. Trata de llevarlas más allá, de explotar en pantalla los poderes de los personajes y hace que luzcan. Pero claro que entiende que todo el espectáculo debe de estar cimentado primero en una conexión entre los personajes y el espectador, dado a través de una seriedad con la que se les toma y dotándolos de conflictos sencillos pero humanos, como el deseo de aceptación y la búsqueda de un lugar a donde pertenecer. Y segundo, todo está completamente atado al concepto de la unión de ideales y de diversidad de pensamiento para luchar no contra los humanos ni contra los mutantes, sino contra aquellos que se niegan a evolucionar mentalmente, sin poder ver más allá de lo aparente. X-Men 2 se planta como una de las mejores películas de superhéroes y de ciencia ficción por los visuales, por los desarrollos de personajes y por el profundo y contundente mensaje que transmite exactamente el mensaje que Stan Lee y Jack Kirby quisieron plasmar en sus historietas. Es encantadora, es divertida y es probablemente la mejor película de X-Men hasta hoy. Probablemente porque aún hay muchas películas que repasar de la saga de X-Men, y hay algunas en el futuro que se mantienen a la altura. No dejes de suscribirte a The Top Comics para seguir estas retro reseñas. La próxima ocasión hablaremos de X-Men Last Stand. ¿Es este el gran fracaso de la saga de X-Men? Yo soy Mr. X, nos vemos en la próxima.